para que podamos recibir el mensaje que tú tienes para nosotros como tú lo has establecido. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches. Nuevamente doy gracias a Dios por la vida de cada uno de aquellos que están allí para compartir este tiempo. Tiempo de compartir la palabra de Dios, recordando que la palabra de Dios siempre es de bendición para todos aquellos que tenemos la oportunidad de participar de ella. La palabra de Dios es ese alimento que necesitamos consumir a diario para alimentar nuestro espíritu. Así como alimentamos nuestro cuerpo cada día, necesitamos también alimentar nuestro espíritu, y nada mejor que la palabra de Dios para alimentarnos espiritualmente. Y el día de hoy vamos a continuar con la presentación de los libros de los profetas menores. En este día de hoy vamos a estar compartiendo en el libro de Oseas. Llegamos pues al penúltimo libro de los profetas menores. Ojo, no estoy siguiendo el orden que está en la Biblia, estoy siguiendo el orden que creo que el Señor ha puesto en mi corazón. Entonces, el día de hoy vamos a estar compartiendo en el libro de Oseas. Recordemos que en el libro de Oseas hay una historia muy particular. Inicia este libro, o el libro del profeta Oseas, con una petición de parte de Dios muy particular para con el profeta Oseas. Quería el Señor mostrar una enseñanza a través de la vivencia del profeta en ese entonces. Pongamos el contexto histórico del libro del profeta Oseas. El profeta Oseas. Vamos a leer el capítulo 1. Primeramente vamos a leer el capítulo 1 del libro del profeta Oseas. Luego nos ponemos en contexto. Dice así la palabra de nuestro Dios. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber detestado a los Ruana, después de haber destetado a los Ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y
se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Vemos aquí, hemos leído el capítulo 1 del libro del profeta Oseas, y nos encontramos aquí, como les decía, con una petición muy particular de Dios al profeta Oseas. Pero como les decía, vamos a poner el contexto, vámonos al contexto histórico de cuando se escribe este libro y las condiciones en las que se encontraba el pueblo de Israel en ese momento. El libro de Oseas se desarrolló en el contexto del reino del norte. Recordemos que en ese tiempo, en los tiempos de Oseas, ya se había dividido 200 años antes, se había dividido el reino de Israel después de la muerte del rey Salomón. Recordemos que allí, en ese momento, Dios había profetizado Dios en contra de Salomón, que iba pues a separar el reino de Israel. Pero había prometido Dios dejarle o mantener hijo de David en el reino de Israel, que iba a mantener de la descendencia de David. Nunca iba a faltar un rey allí en el pueblo de Israel. Y entonces decide Dios dividir pues el reino de Israel en dos. El reino del norte, se llamaba allí el reino del norte Israel, le decían también Jacob también le decían, y el reino del sur, compuesto por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces había dividido Dios esto, y entonces había dividido Dios el reino de Israel. Entonces había pues puesto Dios al frente de las 10 tribus de Israel a un hombre llamado Jeroboam también. Que estaba en este momento, cuando Oseas era profeta 200 años después, tenía por nombre Jeroboam, pero le decían Jeroboam II. Entonces vemos aquí que había una buena posición, una buena estabilidad económica en los momentos o en el reinado del rey Jeroboam II, aproximadamente en los años 787 y 747 antes de Cristo. En el siglo 8 antes de Cristo se dio este tiempo de las profecías de Oseas allí en ese momento. Entonces Dios quiere dar un ejemplo, con al pueblo que ha sido un pueblo infiel, a pesar de todo lo que Dios había hecho con ellos, a pesar que Dios los había sacado de Egipto, allá donde estuvieron más de 400 años en cautiverio, en servidumbre, allá en aquel lugar, y Dios los había sacado por intermedio de Moisés allí con mano fuerte, y también los guardó durante todo el desierto. Por 40 años los guardó en el desierto por cuando habían desobedecido a Dios. Recordemos que allí, en ese transcurso de tiempo, esos 40 años, Dios se molestó contra el pueblo de Israel y le dijo a Moisés que lo iba a exterminar, que iba a acabar con aquel pueblo y lo iba a poner al frente de un pueblo más fuerte y más grande. Y Moisés le dijo a Dios: no, ¿sabes qué? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir la gente que ha oído de lo que tú has hecho? Vas a decir que los acabaste porque no los pudiste introducir a la tierra que les habías prometido. Allí decide Dios entonces apartar esa idea y no acabar con el pueblo de Israel allí en ese momento, porque se veían muchas quejas. Allí fue bastante tortuoso el viaje durante todos esos 40 años, por la desobediencia, por los rumores, por tantas cosas que hacían allí en
ese tiempo en el desierto. Dios también los había introducido a la tierra prometida, tierra que había jurado a sus padres que le daría y que ahora ellos estaban poseyendo, y que ahora se habían apartado de Dios, se habían apartado a fornicación con dioses ajenos, con dioses que Dios les había dicho que no se iban a postrar delante de dioses ajenos. Cuando Dios les da los mandamientos allá en el monte Sinaí a Moisés, allí uno de estos mandamientos decía específicamente: no te harás dioses, no te harás imagen de nada que esté en la tierra, debajo de la tierra, en el cielo, en el agua. No te vas a hacer imagen de nada, ni te postrarás ante ella a adorarlas. Estaba allí ese mandamiento. Dios les había dado específicamente eso, y les había pedido en el primero que lo amaran a Él sobre todas las cosas. Luego, cuando Jesús, con la presencia, cuando viene Jesús a cumplir con la asignación que le había sido otorgada, o con el propósito que vino Jesús, unos fariseos, y allí en un momento de confrontación o de tal vez de hablar, o vamos a ponerlo de esta manera, estaba siendo tentado por los fariseos en ese momento. Uno le pregunta: ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se reduce toda la ley y los profetas. Entonces, allí cuando nosotros ponemos en práctica el amar a Dios sobre todas las cosas, no nos vamos a apartar, o no vamos a adorar a otros dioses. En este tiempo es lamentable, pero la iglesia está bastante distraída, y está poniendo en práctica, parte de la iglesia está poniendo en práctica el adorar a otras cosas, a los bienes materiales, a el tiempo le dedica mucho tiempo a cosas que no edifican, o cosas que los aparta del propósito principal por el cual Dios colocó la iglesia en este tiempo. La iglesia se está apartando, se está yendo tras dioses ajenos. Aquí en el tiempo de Oseas, Dios colocó a Oseas, lo envió a tomar una mujer fornicaria y que se casara con ella. Esta mujer le tuvo pues 3 hijos en primera instancia a Oseas, y luego se apartó nuevamente, se volvió a los viejos caminos que ella tenía, a sus viejas andanzas, a vivir como ella, con la vida antigua, antes de que Oseas la tomara por esposa. Recordemos que Dios lo había enviado a buscar una mujer, a casarse con una mujer fornicaria. En otras versiones podemos encontrarlos, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice que el Señor le pidió a Oseas que se casara con una mujer prostituta, y en nuestra Reina Valera nos dice que fue con una mujer fornicaria. Entonces nosotros es similar, es parecido, al final del día es la misma cosa. Fornicaria, prostituta, va de la mano. Entonces son sinónimos allí. Entonces nosotros vemos allí cómo Dios coloca este simbolismo, y para relacionar, para comparar la relación para enseñarle, para darle una enseñanza al pueblo de Israel en ese momento, al reino del norte de Israel, porque aquí como lo leímos en el capítulo 1, él había dicho que iba a tener misericordia de Judá allí en ese momento, de la tierra de Judá. Entonces Oseas estaba pues profetizando en contra del reino del norte, del reino de Israel en ese momento. Entonces este hombre se casa con esta mujer prostituta, esta mujer fornicaria, y esta mujer le tiene 3 hijos, y Dios
le dice lo que va a hacer con el pueblo de Israel allí en ese momento. Y comienza pues el suplicio de Oseas, porque Oseas llegó a enamorarse de esta mujer, llegó a enamorarse de Gomer. Gomer se llamaba la mujer fornicaria a la cual Oseas tomó como esposa. Entonces comienzan los padecimientos, porque imagínese usted casarse con una mujer en esos momentos o en cualquier momento de la historia. El hombre, cuando toma una decisión de esa manera, debe estar dispuesto a soportar lo que venga o lo que vaya a suceder, sabiendo con las cosas o la forma de vivir de esta mujer. Y aquí le aconteció a Oseas, porque esta mujer, Gomer, después que le tuvo 3 hijos a Oseas, vuelve a sus viejas andanzas, se aparta de él. Y Dios entonces, después de un tiempo que ella se había vendido a otros hombres pagaban por sus servicios, Dios le dice a Oseas: ve a buscar a tu esposa, anda y búscala, y ustedes me entenderán lo que les digo, que en este tiempo en esos momentos de la historia. Vemos aquí la obediencia de Oseas. En primer lugar, obedeció el mandato de Dios, obedeció lo que Dios le había ordenado: anda y cásate con una mujer fornicaria. Él obedeció a Dios en primera instancia, se casó con aquella mujer, llegó a amar a aquella mujer de una manera especial, y luego aquella mujer se aparta de él, se va de él y vuelve a su viejo oficio. Pero es Dios obrando, Dios tratando, Dios mostrándole al profeta Oseas. Entonces luego, cuando ella se aparta y después de un tiempo, Dios le dice a Oseas: vaya y busque a su esposa, vaya y cómprala. Y Oseas va y compra a su esposa, paga el precio que habían pagado aquellos hombres por los servicios de su esposa y la vuelve a casa. Aquí Dios le está mostrando, le está dando, como les decía hace un momento, una enseñanza, lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, que se había ido a fornicación con dioses ajenos, con dioses que no pertenecían al pueblo de Israel. Recordemos que en ese momento ellos le rendían mucho culto a Baal, que era de esa tierra dios de las cosechas. Pero ellos, las cosechas que Dios les daba, la abundancia que Dios les permitía tener, ellos se la estaban dando, o los créditos los estaban dando a Baal, al dios Baal de esa tierra allí en ese momento, y adoraban más que todo a este Dios. Y Dios que los había creado, que los había formado, que se había provisto de este pueblo por intermedio de Abraham, que lo apartó. Dios apartó a Abraham. Recordemos que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, y allí en esa ciudad era una ciudad pagana, una ciudad, y la familia, el papá de Abraham, fabricaba ídolos, fabricaba estatuillas, fabricaba este tipo de cosas, y Dios lo saca de allí, lo aparta de allí, lo extrae de allí, para entonces formar a su pueblo a través de Abraham. Fíjense, recordemos que la esposa de Abraham, Sarai, en ese momento no podía tener hijos, y ya Abraham era avanzado en edad cuando Dios le promete un hijo. Luego sucede todo lo que sucedió con Isaac, pero Dios cumple su promesa a Abraham en ese momento, y de allí pues el cumplimiento de Dios con la promesa de Abraham. Y aquí en este punto de la historia ya Dios había trabajado a favor del pueblo de Israel en muchas ocasiones, salvándolo de muchas
cosas que les había pasado. Entonces esta gente decide poner su confianza en alianzas políticas. Se hacen pacto o hacen alianza con el rey de Asiria. Y recordemos que después de este pacto, Asiria o el imperio asirio, el rey de Asiria, es el que asola, el que acaba, rompe su pacto y luego va en contra, invade el reino del norte allá en Israel y destruye toda aquella ciudad, todo lo que había allí en ese momento. Pero nos encontramos en el capítulo 4, del libro de Oseas, nos encontramos una declaración de parte de Dios en el capítulo 4, en el verso 6, un verso muy citado, pero que pocos comprenden, que pocos ven el significado profundo de este versículo número 6 de el capítulo 4 del libro de Oseas. Vamos a leer el versículo. Dice así el versículo 6 del capítulo 4 del libro de Oseas. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces vemos aquí cómo el Dios está confrontando a los sacerdotes, más que todo allí en ese momento de la historia, porque ellos eran los encargados de enseñarle al pueblo el conocimiento de Dios, pero no un conocimiento por encimita, no un conocimiento volátil, sino un conocimiento de Dios profundo, una entrega. Esto significaba una entrega, un conocimiento, una declaración, una palabra, no una simple acumulación de información, sino un conocimiento íntimo, una relación. Tenían que llevar al pueblo de Israel a tener una relación con Dios, a establecer una relación con Dios. Entonces esto le hacía falta al pueblo de Israel, le hacía mucha falta. Vamos a leer un momento en el libro de Job. Vamos a leer en el libro de Job. Vámonos al libro de Job a un momento. Y en el capítulo 42, Job hace una afirmación. Job en el verso número 5 del capítulo 42 del libro de Job, Job hace una afirmación aquí. Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es muy importante que nosotros entendamos esto, porque a veces conocemos a Dios por lo que otros nos dicen, por lo que escuchamos de otros. Conocemos a Dios. Y aquí Job, recordemos que Job aquí en el capítulo 42, Job había pasado por un proceso fuerte, por un proceso difícil. Había pasado Job en un momento de su vida, un momento que Job era un hombre con muchas posesiones, tenía 10 hijos, una esposa, y estaba Job en un momento bien de su vida. Pero entonces allí se da una cosa que él no entendió. Primero vienen todas las posesiones, pierde todo en un abrir y cerrar de ojos. Los hijos, los 10 hijos, también los pierde todo lo que tenía, sus riquezas, sus hijos, pierde todo. Y aparte de eso recibe una enfermedad desde la coronilla, desde acá, desde la corona de la cabeza acá hasta la planta de sus pies, todo leproso. Allí
Job en ese momento dice que con un tiesto se rascaba, tocaba algo y le tocaba rascarse por todas partes. Imagínense nosotros tomando algo, un cepillo de esos de peinarse el cabello de las mujeres, peinarse el cabello de esos de celdas duras, que a veces uno por lugares donde uno no se alcanza, uno los toma para rascarse. Job tomaba un tiesto para rascarse de todo eso. Y Job, recordemos que Job era un hombre que Dios, fíjense, vamos un momento al capítulo 1 del libro de Job. Capítulo 1 del libro de Job. Fíjense el concepto que Dios tenía de Job. Vamos a ver el concepto que Dios tenía de Job. En el capítulo 1 del libro de Job, tiene en el verso 8, vamos a ver el concepto que Dios tenía de Job. Dice, hablando Dios, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjense, vamos a leerlo de nuevo, el verso 8 del capítulo 1 del libro de Job. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjense el concepto que Dios tenía de Job. Pero fíjense, Job había alcanzado que Dios tuviera este concepto de él por lo que había oído de Dios, por lo que otras personas le habían dicho, por lo que él había escuchado de Dios. Pero luego que Dios permite que pase por este proceso por el cual pasó Job aquí, en el verso 5 del capítulo 42, dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después que Job pasó por el proceso, que Dios lo hizo, le permitió pasar por el proceso, en medio de ese proceso Job aprendió a conocer a Dios. Por eso es que Santiago nos dice, gozaos y alegraos cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando se hallen en diversas pruebas, nos dice Santiago en el capítulo 1 de su libro, que nos gocemos, que nos alegremos cuando nos hallemos en esas diversas pruebas, porque allí Dios está trabajando en nosotros, Dios está formando un carácter en nosotros. Y aquí, luego que Job, fíjense el concepto que Dios tenía de Job allá, cuando Dios había oído de Dios. Job había oído de Dios y había aprendido a valorar al Dios del cual había oído. Y había alcanzado Dios tenía un alto concepto de Job. Solamente Job había oído de Dios, pero aquí ya había aprendido a conocer a Dios. Este es el conocimiento de Dios que está pidiendo Dios aquí en el libro de Oseas, en el capítulo 4, en el versículo número 6. Un conocimiento, una relación íntima, no solamente por lo que oigamos, no solamente por lo que oímos de otros, de gente que predica el evangelio, de gente que te habla de Dios. No, es tener nosotros una relación con Dios, es establecer. Le faltó aquí, como dice, vamos a leer nuevamente el verso 6 del capítulo 4 del libro de Oseas. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, este conocimiento de el que está hablando
que está hablando aquí Dios por intermedio del profeta Oseas no es un conocimiento volátil, no es un simple conocimiento, implica tener un conocimiento íntimo, una relación íntima con Dios, un conocimiento que nos va a llevar a amar a Dios de una manera que, mire, mientras más usted conoce a Dios, más se enamora de Dios. Mientras más usted establece una relación con Dios, mientras más usted indaga, escudriña las Escrituras, usted va a adquirir conocimiento de Dios. También nos enseña la Biblia que al que más se le da, más se le demanda. Pero cuando usted, oiga bien, cuando usted ama a Dios y usted aprende a conocer ese Dios al cual usted ama, a través de las Escrituras usted va a hablar de ese Dios, usted va a pregonar ese Dios, usted va a llevar el mensaje de ese Dios. Y van a haber momentos difíciles en nuestra vida, van a haber circunstancias que a veces nos van a estremecer. A veces nos van a estremecer esas circunstancias, pero Jesús nos dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13, nos dice nuestro Señor Jesucristo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Porque en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces nos toca a nosotros confiar en el Dios en el cual hemos creído. Mire, Dios nos deja todos estos ejemplos aquí en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en toda la Escritura. Nosotros en este tiempo tenemos la historia completa, de dónde venimos, cómo fuimos creados. En primer lugar, ¿cómo fuimos creados? Mire, el hombre en este tiempo no queriendo reconocer a Dios, no queriendo darle el lugar que Dios se merece, ha invertido mucho tiempo y dinero por tratar de apartar a Dios de su creación, por tratar de sacar a Dios de la ecuación, pero no han podido ni podrán sacar a Dios de la ecuación. No han podido, mire, han invertido millones y millones de dólares, mucho tiempo, pero tratando de apartar a Dios de la ecuación, y no han podido porque mucha gente, oiga bien lo que le voy a decir, muchos científicos que se han dedicado a esto, que se han dedicado a la investigación por apartar a Dios de su creación. Muchos de ellos terminaron siendo cristianos, y muchos de ellos, aunque no se convirtieron al cristianismo, reconocieron que había un creador, que había alguien. Ellos hubieron unos que decidieron no entregar su vida a Cristo, pero muchos de esos hombres que invirtieron tiempo en investigaciones científicas para mostrar que Dios no existía, muchos de ellos culminaron siendo cristianos, adoptando el cristianismo, convirtiéndose al cristianismo. Y otros, como les decía, no quisieron convertirse al cristianismo, pero reconocieron que hay alguien que creó esto donde nosotros vivimos, este espacio, el universo, todo hubo un creador, que no estamos aquí por casualidad, que usted y yo no estamos aquí rellenando un espacio, usted y yo no estamos aquí ocupando un espacio porque por casualidad, no, usted y yo estamos aquí porque alguien nos colocó, alguien pensó en nosotros antes de la fundación del mundo, antes de que todo esto se diera, antes de que usted y yo entráramos al vientre de nuestras madres, ya ese alguien había pensado en nosotros y nos colocó aquí en este mundo, en este lugar, con una asignación. Ahora usted decide si acepta esa asignación, si acatar el llamado, a establecer una relación. Oseas está diciendo en el verso 6 del capítulo 4 de su libro que
mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero conocimiento del Dios al cual le sirve, con una relación íntima, un conocimiento íntimo, no un conocimiento volátil de este Dios, no, un conocimiento de que usted se meta con Dios, establezca una relación con Dios, establecer que nosotros busquemos estar allí siempre con Dios, buscando, indagando, escudriñando la Escritura. Y como les decía hace un momento, cuando usted y yo aprendemos a conocer a ese Dios, queremos permanecer más y más allí. Queremos buscar, indagar más, conocer más, queremos más de Dios. Pero tenemos que interesarnos por tener esa relación, por relacionarnos con Dios. Y no simplemente por lo que oímos, por lo que los demás dicen, no, sino por lo que busqué, porque me interesé en buscar a Dios, en relacionarme con el Dios al cual le sirvo. Entonces, Dios, por intermedio de Oseas, le está mostrando una lección al pueblo de Israel. Está colocando un ejemplo, dándoles un ejemplo de lo que estaban haciendo mal, que se fueron, fornicaron con dioses ajenos, se entregaron a la adoración a otros dioses. En este tiempo es lamentable, pero la iglesia de este tiempo está muy dedicada a muchas cosas. La idolatría, porque ahora los dioses son lo material, lo que pueda tener, las riquezas, el dinero, los bienes materiales. Ahora nos vamos, o se entrega la iglesia a esa búsqueda y se aparta la iglesia de el motivo principal, de la asignación principal que Dios le ha dado, que es predicar el evangelio a toda criatura en todo el mundo. Y ahora lo tenemos más fácil, ahora lo tenemos un poco más fácil. Como les decía hace un momento, cuando usted se interesa por conocer a ese Dios al cual le sirve, ¿cómo hablamos nosotros o cómo presentamos nosotros a alguien al cual no conocemos? ¿Cómo presentamos? ¿Cómo hablo yo de alguien? ¿O cómo hablo yo bien o mal de alguien al cual no conozco? Aunque no estoy llamado a hablar mal de nadie, pero ¿cómo yo hablo bien? ¿Cómo presento a un Dios que no conozco? Si yo no conozco a Dios, ¿cómo hablo de Él? ¿Cómo lo presento? ¿Cómo llamo a otras personas a venir a seguir a este Dios al cual sigo yo, al cual he creído, en el cual he creído? Ahora, cuando yo conozco a ese Dios, cuando me relaciono con Él, cuando me intereso en buscarle, cuando me intereso en permanecer tiempo con Él, cuando me intereso en buscarlo en oración, cuando me intereso en vivir una vida de intimidad con Dios, allí aprendo a conocer a Dios. Cuando me intereso en leer y escudriñar las Escrituras, allí voy a conocer a ese Dios y a ese Dios al cual le sirvo, y entonces voy a comenzar a hablar de Él, a predicar a ese Dios al cual le sirvo, a ese Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, a ese Dios que no escatimó, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, por allá por el verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero si yo no conozco las verdades de Dios, si yo no conozco a Dios, si no lo conozco en intimidad, si no lo busco en intimidad, ¿cómo lo voy a presentar? ¿Cómo voy a hablar a ese, cómo voy a presentar a ese Dios al cual le sirvo? Entonces, debemos nosotros interesarnos no solamente por oír de Dios, no solamente por oír lo que nos dicen de Dios, sino por conocerlo íntimamente. Una vida de intimidad con nuestro Dios. Allí es donde vamos a aprender a conocer al Dios al cual le servimos. Entonces, busquemos a Dios. En el capítulo 14 de este libro de Oseas, Dios llama al pueblo de Israel, los llama a venir. Vuelvan a Dios, vuélvanse a Dios. En este tiempo, nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, por allá por el verso número 10, nosotros en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, Dios estaba llamando a su pueblo, a Israel, aquí por intermedio del profeta Oseas, a apartarse de las fornicaciones, a apartarse de la idolatría, a venir al conocimiento de Dios, a venir a la presencia de Dios. En este tiempo, Dios, por intermedio de cada predicador de la palabra, de cada hombre, cada mujer que se dedica a la predicación de la palabra de Dios, Dios haciendo el llamado a todo aquel que quiera venir, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos amó a todos, pero necesitamos venir a Él, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol Pedro nos dice allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Pero arrepentíos y convertíos para que los pecados sean borrados. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, en el verso 23, nos dice que el pecado tiene una paga. Nos dice así el verso 23 del capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay una paga para el pecado, la muerte, pero hay un regalo que Dios quiere entregarle. Cuando nos habla de dádiva, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Dios quiere darte vida, quiere regalarte vida y vida en abundancia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios quiere regalarte vida, pero muchos rechazan a Dios. Así como Israel, en este momento de la historia, en el profeta Oseas viene a confrontar el pueblo de Israel, viene a dar un ejemplo Dios por intermedio del profeta, del profeta Oseas, por medio de las vivencias del profeta Oseas, al colocarlo, al hacerlo casarse con una mujer prostituta, con una mujer fornicaria, y que luego esta mujer de vivir un tiempo con Oseas se vaya detrás de sus viejas vivencias
y que Dios le diga nuevamente, vaya y busque a su esposa, vaya y busque a su esposa, y Oseas va nuevamente a buscarla y la compra ahora paga por ella y la trae de vuelta a casa. Dios está diciendo en este tiempo a la iglesia fornicaria, al pueblo de Israel en ese tiempo, mira, se entregaron en fornicación a otros dioses, pero vengan a mí, vengan de vuelta. Quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. En Dios, en nuestro Dios, Él es el que nos va a sustentar en todo. Allí en este tiempo el pueblo de Israel hizo convenio con Asiria, con el reino de Asiria, pero después ese mismo reino de Asiria acabó con el reino del norte de Israel, con el pueblo de Israel, y los llevó cautivos a servidumbre allí. Arrasó al reino del norte, el pueblo de Israel, a las 10 tribus de Israel, y las llevó cautivo a su pueblo, a los que quedaron vivos, los llevaron cautivos. Nosotros en este tiempo estamos llamados a confiar en Dios, como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, apartarnos de todo aquello que nos aleja de Dios, a mantenernos firmes delante de la presencia del Señor, a buscar la presencia. A eso estamos llamados, a tener una relación con Dios en intimidad, en oración, en adoración, en el escudriñar, en buscar, en indagar, en el conocimiento de Dios, un conocimiento íntimo, no un conocimiento por encimita, no, un conocimiento íntimo con Dios, del Dios al cual le servimos, porque cuando usted conoce a Dios, entonces usted va a hablar de Dios, usted va a presentar al Dios al cual usted le sirve. Cuando usted y yo conocemos a Dios, presentamos a Dios de la manera que debe ser. Por eso quiero hacerle un llamado a todos aquellos que están allí y están sin Cristo en esta hora. Yo te invito a venir a Cristo. Quiero decirte que necesitas a Jesucristo en tu vida. Necesitas a Jesucristo en tu vida. Yo no te estoy invitando a meterte evangélica, a meterte evangélico, no, yo te estoy invitando, como lo dice aquí el profeta Oseas, a tener una relación con Dios, a relacionarte con Dios, a buscar la presencia, a estar allí, a vivir en intimidad con Dios, a conocer al Dios al cual usted y yo le servimos, a conocer a ese Dios. Porque como les decía hace un momento, ¿cómo hablo yo de un Dios al cual no conozco? ¿Cómo voy a hablar yo de un Dios a que nunca me he interesado en conocer? Debo interesarme en conocer a Dios, en tener una relación con mi Dios, con mi Padre. Él es mi Padre. Él es mi Padre. Dios es mi Padre. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces yo he creído, he recibido lo que Dios tiene para mí. Le he dicho al Señor, Señor, heme aquí, yo quiero entregarte mi vida. Entonces yo soy hijo de Dios, y como hijo debo relacionarme con mi Padre, buscarlo cada día para conversar, para hablar, para no solamente llevarle mis necesidades, sino también mis logros, lo bueno que me pueda pasar, todo lo bueno, no solamente lo malo. Señor, estoy enfermo, Señor, necesito esto. Nada más no voy a buscar a Dios cuando necesite, voy a buscarlo
también para agradecerle, Señor, gracias. Gracias porque tú me has sustentado. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias. Entonces, esa es la relación que Dios quiere que nosotros tener con nosotros. Una relación íntima. Una relación íntima con Dios. A eso te invito. No a meterte evangélico ni a meterte